Hola, bienvenidos en esta oportunidad de la serie Charlas entre uno. Traigo extractos de videos y mensajes de Javier Wolkoff. Un pequeño resumen del que ya tenía alguna idea y había empezado a grabar algo y no se había concretado. El día de hoy lo traigo aquí. Le, le pido permiso y disculpas a la vez también por tomar de su material, y en la descripción voy a poner todos los enlaces a estas clases y al canal del quinto nivel. También siendo conscientes que hay que difundir este mensaje, y bueno, solamente tomo de sus frases, las pongo y definitivamente recomiendo, de ser necesario, ir a revisar tanto la clase del juego que está en el quinto nivel como en Cábala aplicada. Y no pretendo que esto sea la guía, sino ir a la información de este gran maestro, mi maestro. Bueno, les espero que lo puedan sentir. Creo que es muy importante poder vibrar para que nos llegue esta comprensión. Les agradezco su intención en la búsqueda, y por lo mismo considero que van a poder vibrar con este gran mensaje. Y no dejen de ir a verlo. Javier Wolkoff, quinto nivel. Gracias, saludos. Ok, al principio lo habías dicho con una palabra más, para poder ayudar. ¿Para qué queremos dinero? Para poder. ¿Sí? Para poder. Ahora, según qué es lo que uno quiere poder hacer, poder tener, es la cantidad de dinero que va a necesitar. No hay nada de malo en querer. En realidad, hay algo bastante malo en querer tener dinero per se. Lo que hay que querer es tener poder. Y sepan que una de las premisas esenciales de estudiar Kabbalah, si lo que ustedes están buscando es, y si esta es la primera vez que tienen un acercamiento a la Kabbalah, y lo que están buscando es una sabiduría que me haga sentir como si estoy meditando, que me haga sentir en paz con el universo, este no es el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay algo, porque para eso vayan y aprendan a respirar, hagan yoga, hay un montón de otras cosas. Esto es el estudio de la Kabbalah, el estudio de cómo se recibe lo que uno busca. Y hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno busca. ¿Eh? ¿Busco dinero para que me termine arruinando la vida o busco poder? Y si busco poder, ¿es necesario el dinero? Si alguien me otorga el poder de hacer eso que quiero hacer, lo hago aunque no tenga el dinero. El dinero lo uso para comprar ese poder, pero lo que estoy buscando, y no hay que olvidarse en ningún momento, porque aquel que no sabe qué es lo que quiere jamás lo recibe, lo que buscamos es poder. Y el estudio de la Kabbalah, estudiar Kabbalah, te tiene que hacer una persona más poderosa. ¿Sí? Con lo cual, presten mucha atención en cómo están cuando transiten el camino de estudiar Kabbalah. Presten atención si el estudio de la Kabbalah los hace más poderosos o más débiles. Si te estás haciendo más débil, no estás aprendiendo. O estás aprendiendo en un lugar que no enseña Kabbalah. ¿Sí? Si estudiar Kabbalah te hace supersticioso, te hace pensar de que si no usas un hilito rojo en el brazo algo te va a pasar, si lo que sea que te debilita emocionalmente no puede ser Kabbalah. Porque el propósito de estudiar Kabbalah, en el último de los casos,
es el recibir algo que es mucho más importante que el dinero, que la salud, que la felicidad, que todo lo que pudiéramos mencionar, que son intelectos divinos. La razón por la cual este estudio se llama Kabbalah, recibir, es porque lo que se busca recibir a través del estudio de la Kabbalah no es un auto nuevo, sino ideas, intelectos divinos, que vamos a explicar en el transcurso de esta clase brevemente, que están disponibles. Esos intelectos divinos es lo que hace que alguien pueda fabricar una primera computadora, un teléfono, Instagram, Facebook, Uber, la cura para el cáncer. Todas las respuestas a los problemas que existen en el mundo provienen de una idea que lo solucione. Y de lo que se trata el estudio de la Kabbalah es de recibir esa idea. Y cada uno de nosotros está acá para recibir una idea distinta. ¿Sí? Entonces no hay nada de malo con querer dinero, pero no es en sí solo el dinero lo que buscamos. Todos buscamos también un poquito de amor, ¿no? ¿Sí? Algo, un cariño, aunque sea. Uno de los principales problemas que tiene este mundo es la errónea concepción de lo que es el amor. De lo que más se acerca a la gente a hablar conmigo cuando me quieren contar algo, cuando en realidad se trata de hablar de los problemas de la vida, nunca es acerca del dinero, siempre es de, uy, estoy solo, sola, necesito a alguien que me contenga, que me ame, que me acaricie, que me bese. Error, nunca va a pasar. Puede pasar que consigas a alguien que te acaricie, que te bese, que te abrace, pero el amor no es algo que se recibe. El amor es una emoción, con lo cual es algo que nosotros emitimos. Y cuando uno encuentra un par de personas que emiten esta frecuencia vibratoria llamada amor, se la pasan bárbaro. ¿Sí? Pero en el momento que que la relación surge de la carencia, necesito a alguien que me dé, inmediatamente estoy atrayendo a otro desgraciado carente, ¿sí? Que me va a hacer la vida imposible. No la primera semana, ¿sí? Un rato más tarde, cuando se den cuenta que los dos quieren y nadie da. Ahora, si me preguntan a mí, después de 20 años, de 22 años de estudiar Kabbalah, si yo tuviera que elegir una cosa para tener, para recibir, sería algo tan simple como la verdad. Quiero saber la verdad, quiero saber, si tengo esto que me molesta, que digo, no puede ser que vivamos, que el mundo sea como es hoy, y que eso sea, y que haya un diseño divino detrás de eso. ¿Quién puede creer en Dios con un mundo como el que tenemos, en el que estamos parados? ¿Sí? De injusticia, de niños que mueren de hambre, de sufrimiento, de científicos que descubren cómo hacer que la sandía no tenga semillas, pero no pueden curar el cáncer. ¿Sí? ¿No es raro? ¿No es como que algo está radicalmente mal en este mundo? Entonces tiene que haber una verdad. Este conocimiento hace solo alrededor de 500 años que se conoce con el nombre de Kabbalah. Antiguamente a la Kabbalah se la conocía con dos nombres: Jochmat Nistar, conocimiento oculto, no porque debería de permanecer oculto, sino porque tiene que ver con lo que está oculto al ojo humano. Hoy sabemos, hace 500 años nadie tenía la más remota idea de la estructura molecular de la materia y de que el 99,9% de la materia es espacio vacío y que lo mantiene junto es un campo de repulsión magnética, es decir, una energía. Bueno, los cabalistas escribieron sobre esto hace miles de años. Miles de años. Pero, ¿lo podían probar? No.
porque era el conocimiento de lo oculto al ojo humano. Bueno, hoy tenemos microscopios electrónicos, tenemos una serie de artefactos que nos permiten saber que eso es cierto. De lo que se trata esta clase es de ver si podemos quitar esa cortina que nos puso la Matrix, el Matrix enfrente de nuestros ojos. ¿Sí? Todos sabemos que no puede ser que el mundo sea toxicidad, caos, sufrimiento, refugiados. Y aunque pueda parecer raro ahora, en este momento, espero que no sientan lo mismo para cuando termine esta clase, la punta de esa realidad, la punta de esa cortina, la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos. Hace falta una sola persona, una sola, para correr el velo. Ser. ¿Quién? El que soy. Entonces la pregunta no es ¿quién es Dios? Porque ese Dios bíblico es un pleidiano que vino y que cuando vio un montón de pobres monos ahí que apenas tenían conciencia, dijo, bueno, si les damos un librito para ordenarlos, y sirvió, pero no es Dios la fuente, Yud-Kei Vav-Kei. De hecho, en el judaísmo hace 1600 años que ni siquiera se pronuncia el nombre, que cuando aparece el nombre de Dios en la Biblia se dice Adonai, no Yahvé. ¿Sí? ¿Por qué? Para no invocar a alguien que no es Dios. La pregunta es, ¿qué es Dios? Por lo menos es la pregunta que me llevó a mí 30 y tantos años de estudio de Kabbalah, de misticismo, de la vida que tuve. Seguramente hay gente que se pregunta otras cosas, a mí me mandaron con esta pregunta. Y un día, allá por los 90 en Estados Unidos, cuando escuché por primera vez el término buscador, dije, eso soy yo. Yo soy un buscador. ¿Un buscador de qué? De la verdad. Hasta eso es una trampa. Hasta eso que nos hicieron creer que los que somos espirituales somos buscadores, es una trampa de esta Matrix. ¿Por qué? Porque buscar es infinito. El que busca nunca encuentra. En la puta vida vas a encontrar si solo sos un buscador. No lo vas a encontrar. Yo estoy buscando algo de tomar. ¿Qué opciones hay para tomar? Infinitas. Marcas, sabores, gustos, valores, infinito. Entonces busco algo para... No. Encontrar es puntual. Encontré agua. ¿Sí? En el viaje místico de Argentina este año, en marzo, Mariela, una amiga nuestra y una de las facilitadores del viaje, dijo una frase que a mí literalmente me cambió la vida. Dijo, tenemos que dejar de buscar. Dejemos de pensar que somos buscadores. Seamos encontradores. Y cuando empecé a pensar en términos de encontrar, me parece que encontré algo, ¿sí? ¿Se acuerdan la pregunta ¿y dónde está Dios? Me parece que encontré algo que cuando se los muestra en pantalla, es la próxima diapositiva, yo les puedo asegurar que lo que van a ver en pantalla no lo entienden todavía. Si lo entendieran, no estarían vivos acá en tercera densidad, porque de hecho tengo la comprobación de que es así, a sacarlo. Por eso les decía que... entonces quiero que entiendan que lo que van a ver en pantalla en realidad empezó como un chiste. La pregunta, el chiste era, estábamos hablando con John ese viernes, el chiste era, mirá todo lo que tuvieron que escribir los antiguos en la Biblia para convencer a los pueblos de adoptar una religión. ¿Sí? Una Biblia de
54 parashot, no sé cuántos millones de palabras, todo esto para conseguir adeptos. Entonces le digo a John, le digo, imagínate una religión que todo el texto religioso sea una palabra que esa palabra te exonere de cualquier responsabilidad de lo que hayas hecho en tu vida y que al mismo tiempo el único ejercicio posible respecto a esta palabra y esa religión te garantice la adhesión con lo divino. ¿No sería una religión muy fácil de venderle a todo el mundo? Bueno, esto que van a ver en pantalla, y yo sé que van a decir, eso era. Créanme que si lo entendieran, esta es una de las respuestas. Esta es una de las respuestas de cómo se hace para, desde la tercera densidad, saltar al origen. Dios es. Dios es. Si es Dios. Yo soy el que soy, vos sos, esto es, entonces es Dios. Ahora, el ejercicio es en contemplación, empezar a contemplar todo y cada cosa que veas, pensar, es Dios. ¿Alguien quiere saber cómo es Dios? ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió el pensamiento de quiero conocer a Dios, quiero saber cómo es Dios? ¿Saben cómo es Dios? Así. Dios es así. Así como vos sos. Dios es así. Todo este mundo, y cuando empieces a pensar, cada lugar que visitaste, cada viaje que hiciste, todo lo que vistes en tu vida, todo eso que viste, es Dios. Créanme que en un estado de contemplación, a los 2 minutos, la realidad empieza a colapsar y te empieza a chupar hacia la respiración de Dios. Y creo que de lo que se trata es de que en la inhalación de Dios, que algunos le llaman supernova, alguna mente lo suficientemente fuerte para retraerse y volver a Dvikut Hashem, a adherirse a Dios, alguna mente va a ser lo suficientemente fuerte para retraerse sin dualidad, sin concebir el mal. Para que cuando Dios vuelva a respirar, respire una realidad sin caos. Yo sé que no puede ser de otra forma más que intelectual para ustedes en este instante, pero les propongo que lo prueben, que prueben esta religión. Este es todo su texto. Esto es todo lo que tenés que aprender. Dios es. Y el único ejercicio que te pide esta religión es la contemplación y el reconocimiento de que todo lo que es Dios. Y vean lo que pasa. Bienvenidos. Es un momento especial para mí porque no muchas veces en la vida de un individuo la persona está consciente de que eso que está por hacer es la razón por la cual vino al mundo. Esta es simplemente la clase más importante que alguna vez di en mi vida y creo que voy a dar.
Para la gente que va a ver esto en el video, no va a haber una gira con esta clase en muchos lugares del mundo como normalmente lo hago, porque y es la primera vez que grabo una clase que se va a publicar en la primera pasada, en el primer intento. Por lo general espero a tenerlo bien dominado al tema y hacerlo con mi equipo en Argentina. Pero el tiempo apremia. Entonces, y además, sepan que cada palabra que voy a decir hoy tiene un peso por sí mismo. Después seguramente de esta clase va a haber en agosto una pequeña gira de talleres, unos tallercitos. ¿Vieron la clase Ser? Ok. Esta vez, en esta clase, yo no supe de lo que iba a tener que hablar hasta hace unos días nada más. Me pidieron que publique que iba a dar esta clase aquí sin saber qué iba a decir. Pero como estamos siendo guiados, uno hace lo que te piden que hagas. Y me hubiera gustado, cuando empecé a organizar el temario de esta clase, me hubiera gustado, está en el PowerPoint, la meditación esa de 15 minutos que está en la clase Ser o No Ser. La tenía prevista para hoy, pero ayer en la noche, ensayando y cronometrando el tiempo que voy a necesitar para tratar de decir lo más que se pueda, decidí no incluirla. Le pido a la gente que va a ver esta clase desde sus casas, seguramente en las descripciones de YouTube, cuando esta clase se publique, va a estar el link para que hagan esa meditación, y es muy recomendable que lo hagan antes de escuchar lo que están por escuchar. La meditación, para los que no saben de qué estoy hablando, es simplemente una meditación que lo que trata de hacer es algo muy simple. Es que recuerden. Lamentablemente, por los últimos 2000 años estamos en un programa de estudio escuchando verdades a medias y nunca sabiendo realmente si lo que me están diciendo es cierto o no. Lo mismo pasa con esta clase, ¿sí? Entonces, la importancia, lo que yo tengo para transmitir, sobre todo en esta clase, es algo que ustedes ya lo saben. Entonces, el principal esfuerzo no es en entender lo que van a escuchar, sino en encontrar esta sabiduría en ustedes, para que cuando la recuerden no tengan dudas de si lo que está diciendo este loco tiene razón o no tiene razón. Esta era la meditación. Ese sello, por las dudas, en la otra meditación no se veía muy claramente, pero es un sello de la tecnología del rey Salomón, de los 44 pentáculos planetarios. Este específicamente se utiliza para destrabar memorias antiguas en el ser. No hay meditación. Se trata de recordar. Y cuando se trata de recordar, se trata de las preguntas más simples. Cuando uno lee la introducción al Zohar, Ravashla comienza diciendo: cualquier persona que tiene uso de razón debe preguntarse quién es
quién lo creó y para qué fue creado. ¿Sí? Son las preguntas más básicas de nuestra búsqueda. No desde la última vez que estuve aquí, desde la última clase esta que di, Ser o no ser, ha habido un cambio en mis fuentes de conocimiento. Algo que pensé que era una... En algún momento pensé que era una fábula, y luego pensé, o primordialmente siempre he pensado de que eso es algo que le pasa a los grandes cabalistas, tener un Maggid. No sé si conocen la historia de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo fue el consuegro de Rabbi Itzhak Luria de Lari, contemporáneos en el siglo XV en Sfat, en el norte de Israel. Y el tipo era un genio sobre la ley, escribió un libro que se llama Shulchan Aruch, que es el que tradujo todas las leyes de la Torá a un estado comprensible para el hombre y práctico, y el cómo se hace. Cuando le preguntaban, le hacían preguntas sobre temas de los que él no había hablado, él les decía, mañana te contesto. Porque la forma en cómo él claramente, si bien era un gran estudioso y un tipo muy reconocido, él abiertamente le decía a sus alumnos que lo que él transmitía se lo contaba un Maggid. Maggid en hebreo quiere decir un vocero, alguien que te habla. Y él, entraba en estado de meditación y algo parecido me empezó a suceder hace un tiempo bastante corto. Y esta conciencia que me habla es la misma conciencia que le enseñó a Rabbi Yosef Karo. ¿Alguien conoce la historia del maestro de Rav Ashlag? Bueno, no quiero perder tiempo, pero es el mismo ser, que aparentemente hay un pacto que cuando ciertas cosas están por pasar en el mundo o cuando es necesario, y solo lo menciono porque lo menciono por dos razones. Una, para que entiendan la diferencia que hay entre lo que escucharon de mí hasta hoy y lo que van a escuchar hoy. Y segundo, porque este personaje del que estoy hablando fue una vez un humano igual que nosotros, pero hoy tiene una condición especial que también es parte de lo que vamos a hablar. ¿Qué y quién eres? Hay dos aspectos en el recordar quién somos. El primero es vidas pasadas. El Ari decía que dice en Sha'ar Gilgulim, en las puertas de las ruedas del alma, dice que una persona no puede hacer lo que vino a hacer a este mundo si no sabe cuáles han sido sus vidas pasadas y cómo esas vidas pasadas interaccionan con la presente. ¿Sí? La principal razón por la cual eso es un hecho es porque esas vidas no son pasadas. Esas vidas están ocurriendo en otras líneas de tiempo ahora, en este mismo momento. En mis líneas de tiempo, no importa
qué años y qué contextos, yo en este momento estoy dando la clase más importante que di en mi vida. Yo traigo a colación este tema de las vidas pasadas porque tiene una ligera importancia, y la importancia que tiene principalmente es la búsqueda, porque en nuestras mentes, al pensar en vidas pasadas, indica ir hacia atrás en el tiempo. Vidas pasadas, ¿sí? No hay tal cosa como pasado o futuro. El presente no es un momento que está en un sándwich entre el pasado y el futuro. El pasado y el futuro son espacios, tiempos que no existen, ¿sí? Solo existe el presente. Pero en el concepto mental de querer ir hacia atrás, van a encontrar la memoria traumática de su infancia, que es la piedra en el camino para que recuerden quiénes son. Todo jugador de este juego de la vida fue intencionalmente traumado de niño, con un trauma imperceptible para el adulto de hoy, que representa una sola cosa: dolor. Y está ahí para que cuando empieces a querer ir hacia atrás, algo te diga, no, ir hacia atrás duele, ¿sí? Yo no sé qué consejo darles hoy en cuanto a cómo hacer, más que un consejo que les voy a dar hacia el final de la clase, pero hay una importancia en tratar de atravesar ese bloqueo en el camino, porque una vez que uno atraviesa ese bloqueo en el camino, a mí me pasó hace muy poco en el viaje místico este último que no importa los detalles, pero descubrí mi mamá se estaba muriendo, que por cierto se murió durante el viaje místico, era todo un tema, y una persona que me ayudó facilitando una especie de pequeña regresión, que empezó con que mi mamá no se muere, o sea, otra persona me dice, no, tu mamá no se muere porque tiene que corregir algo contigo y que... Entonces voy, la visito, entonces hago una pequeña terapia de ver qué hay hacia atrás, y hacia atrás hay un trauma que mi mamá me produjo totalmente inconsciente, sin ningún tipo de maldad, pero que para el niño de 3 años, que fue cuando eso ocurrió, representaba algo traumático, algo doloroso. Cada uno de nosotros tiene escondido un trauma de la infancia que no te permite ir hacia atrás por miedo a revivir ese dolor. Pero fue puesto ahí para que no vayas hacia atrás y no sepas quién eres. Recordar quiénes son no tiene que ver con el nombre de la persona o las situaciones, sino tiene que ver con una vibración. Y hoy vamos a hablar mucho acerca del concepto de vibración, pero hay una vibración, un sonido que es natural de tu alma, ¿sí? Que cuando lo oigas, todo el recuerdo se activa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? La respuesta simple que uno diría es, no sé, estoy en Madrid, en España, en la Tierra, la Vía Láctea. Estás en un juego. Lo voy a decir una vez más. Estás en un juego. Yo sé que me escucharon muchas veces en mis clases decir,
esto es un juego. Pero hoy sé que esa creencia que yo tenía era nada comparado con el entendimiento que tengo hoy. Y el entendimiento que tengo hoy es que lo creas o no, estás en un juego que tiene una base informacional en donde nosotros navegamos, un juego que tiene programadores, ¿sí?, que siguen el desarrollo del juego y que interfieren constantemente para que el juego cumpla con su propósito. Lo digo una vez más, estás en un juego, como en un videojuego. Yo sé que no es fácil de aceptar, pero este lugar en donde nosotros estamos, este espacio matricial, es un juego. No, bueno, es una forma de decir, no, lo voy a decir una vez más para que se entienda. Es un juego. Y espero que hacia el final de esta clase hayas podido aceptar esta realidad. Después, cuando te vas de acá, puedes tomarte la pastilla azul y mañana te despertás en tu cama pensando que el loco de Javier dijo tal y tal cosa, pero es mentira. Este juego, a la vez, es un experimento, que no es tan importante el por qué es un experimento, pero si nos da tiempo, está bueno. Les voy a pedir, por favor, que si me están filmando no lo hagan, porque hay una importancia. Lo que vamos a publicar en el canal de YouTube tiene tomado ciertas medidas de seguridad. Y el material que ustedes puedan grabar y que ustedes no entienden todavía lo privilegiados que son de estar escuchando esto en vivo, como yo fui un privilegiado hace unas semanas de entenderlo y escucharlo en vivo. Por eso es importante que, si bien vamos a pedir, por primera vez en los años que hace que doy clases, voy a pedir que sí me ayuden a difundir este mensaje, es importante que sea desde una plataforma que tenga cierto nivel de protección. Y cuando hablo de protección no hablo de coding, de codificación cibernética. Si nos da tiempo, recuérdenme de hablar sobre por qué también este juego es un experimento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? Jugando. Estamos jugando. Y van a ver lo que va a empezar a pasar dentro de 1 o 2 semanas cuando esta idea se estacione en ustedes. Esta idea en sí es suficiente para cambiar sus vidas completamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando. Y si estás jugando, ya estás ganando. El problema es que si estás sufriendo o si tenés miedo, estás perdiendo. Ya estás perdiendo. ¿De qué se trata el juego? Es muy simple. Expandirse e imitar al origen. Y parametrizarlo con el concepto, todavía tengo que reentrenar mi mente. Esto no es un concepto, esto es una realidad, que esto es un juego. Al menos para mí, que ya lo entendí, es absolutamente una realidad. Absoluta. Absoluta. De expandirse. Expandirse no es ir hacia afuera. Expandirse, en realidad,
es ir hacia la luz. Por el contrario, ir hacia afuera es un tzimtzum, es una constricción. ¿De qué? De la luz primordial. Cada nuevo nivel que se da en el juego hace que la luz infinita del mundo infinito se dimerice un poco más y se contraiga. Ok. En Kabbalah es muy común encontrar esta imagen. Esta imagen es la imagen del Ein Sof, pero una cosa notable es, bueno, esto en el dibujo que vemos en las fuentes cabalísticas, hay 5 niveles, los 5 mundos, ¿sí? Y cada una de estas rayitas son otros 5. Y acá al final dice Ein Sof, sin fin. No es que esto es el Ein Sof. Lo que quiere decir el dibujo es que esa expansión, el tzimtzum, no tiene fin. Es Ein Sof, es sin fin. Y lo que hoy actualmente hacen la gente que enseña Kabbalah es que lo muestra de esta forma. Yo agarré uno de internet. Si pudieran ver, si hubiera buena en la clase se va a ver bien. En la clase, en el video se va a ver bien. Esto tiene los colores que vimos anteriormente en el espectro, los 7 colores. Acá están un poco más distorsionados porque lo hicieron en 10. Y posicionan a Keter, a Malhut en el centro, en violeta, y a Keter allá afuera, en lo más lejos. Es exactamente al revés. Porque hay una cosa que es importantísimo que entiendan de este juego. Es todo al revés. Es todo al revés. Todo lo que la gente común piensa que es al revés. Es parte de la programación Algunos del juego, sexta, no es un algunos error. séptima. Están acá. ¿Dónde es acá? Acá es adentro de lo más denso, en los planes más sutiles. Por eso yo no entendía cuando empezó que yo enseñe las clases del 5º nivel, comenzó primero con haber estado muerto un ratito. Y no podía entender cuando volví, de hecho pensé que me había vuelto loco, tal vez sí, me miraba las manos y veía galaxias adentro de mis manos. ¿Sí? Todo eso más sutil está acá mismo adentro de la materia. Solo que en los planos sutiles, al no necesitar materia, el espacio no es un límite. Nosotros sabemos, igual, que todo esto es espacio vacío, físicamente, comprobado. ¿Sí? El otro día vi una renderización de qué pasaría si toda la materia, es decir, la materia real, protón, electrón, el núcleo del átomo sin el espacio, toda la humanidad cabría en una naranja. ¿Sí? Entonces, y todo esto que les estoy diciendo es solo para crear un escenario para la información que viene. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que lo vieron en las otras clases, con el Dios allá arriba en el cielo. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Por eso cuando te dicen algunos maestros de espiritualidad, el camino es hacia adentro, no es figurativo. El camino sí es hacia adentro. ¿A dónde está la 6ª densidad? ¿A dónde está la 5ª, la 6ª, la 7ª? ¿A dónde está Dios? Adentro tuyo. Adentro tuyo. Pero vivís en una realidad temporal que hace que todo el tiempo mires solo hacia afuera.